Yom Tov. Los días de Yom Tov son los días de fiesta de nuestro calendario. Son propicios al beneficio y la renovación espirituales si nos preparamos y somos receptivos a la influencia divina que se ejerce en esos días sobre nosotros. En este sentido se les llama Muadim, es decir, días de encuentro, de cita, claro, entre Elohim e Israel. Los días de Yom Tov son los siguientes. Pesaj. Usualmente son los dos primeros días en toda la diáspora. En Eretz Israel es solamente el primer día. Los dos últimos días, el día séptimo y el octavo, en Chutz La'aretz, en fuera de Israel, pero solamente es el séptimo en la tierra de Israel. Los días de intermedios de la fiesta son llamados Hol HaMoed, algo así como media fiesta. El día de Yom Tov también es Shabbot. Aquí hay que anotar que son 2 días para los que están en el exilio fuera de la tierra de Israel, y para los que están en Israel solamente es un día. Ahora, el siguiente es Rosh Hashanah. Son 2 días también para fuera de la tierra de Israel, y también uno para los que están dentro de Israel. Sukkot también son los 2 primeros días fuera de Israel y uno en la tierra de Israel. Los últimos 2 días de la fiesta, esto es Shemini Atzeret y Simchat Torah, que son el 8º y el 9º día. Esto es diciendo para la diáspora. Insistimos que para la tierra de Israel es diferente. Los días intermedios son también llamados Hol HaMoed. Son días de media fiesta. Esto es necesario para ver las alajot de Yom Tov. Entonces empezamos. Víspera de Yom Tov. En honor a la fiesta, debe uno en la víspera cortarse el cabello, tomar un baño caliente, cortarse las uñas, ponerse ropa limpia y vestirse de fiesta. El vestido de Yom Tov ha de ser aún más bonito que el de Shabbat. Todo esto forma parte de la alegría particular del Yom Tov. 2. Se recomienda tomar en la víspera de Yom Tov un baño de purificación en una mikveh, en una piscina ritual. 3. Aun si se dispone de personal doméstico, es recomendable efectuar uno mismo alguna labor en honor a Yom Tov. 4. Hay que ser pródigo para los gastos en honor del Yom Tov. Nuestros sabios dijeron que todas las ganancias de cada uno durante el año ya están asignadas por el cielo de antemano en Rosh Hashanah, aparte de las necesidades del Shabbat y del Yom Tov. Si se gasta generosamente para ese objetivo, es uno reembolsado apropiadamente. Si se economiza, se le descuenta de sus ingresos el equivalente. 5. La víspera de Yom Tov hay obligación, cada uno según sus posibilidades, de venir en ayuda de los necesitados a fin de alegrarlos durante la fiesta. 6. La víspera de Yom Tov debe abstenerse de almorzar después de mediodía, a fin de acoger un apetito para la cena en honor a Yom Tov. 7. Se encienden las velas en honor de Yom Tov y se pronuncia la siguiente verajá: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leiladlik ner shel Yom Tov. Esto es, en español: bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has consagrado con tus preceptos y nos encomendó encender las luces de Yom Tov. Esta mitzvah incumbe al ama de casa.
La alegría en ocasión de Yom Tov. 1. Es una obligación de la Torá de alegrarse en Yom Tov. Se preparan comidas especiales y bebidas. Se alegra a su mujer ofreciéndoles trajes para la fiesta, cada uno según sus medios, y a sus niños comprándoles dulces. 2. En su alegría se recuerda a los necesitados, los huérfanos, las viudas, el extranjero, abandonados, invitándoles a su mesa o enviándoles comida. Si cierra su puerta a ellos, esta alegría es desechada por Elohim. 3. Hay obligación de tomar 2 comidas en Yom Tov, una por la noche y la segunda durante el día. En estas 2 seudot se dice amotzi, sobre 2 panes enteros. Se recomienda comer carne y beber vino. 4. Hay que crear una doble alegría dividiendo el día en 2 clases de regocijos. El bienestar, gracias a comidas festivas, y el regocijo del alma mediante el estudio de la Torá. 5. Hay que comer y beber con moderación, evitando todo exceso que pudiera dar lugar a la ligereza, lo cual es incompatible con el carácter sagrado de Yom Tov. El bienestar ha de crear una atmósfera de alegría noble que se expresa con cantos de alabanza de Elohim y con sentimientos de elevación espiritual. En ese sentido, la alegría constituye una mitzvah y un medio de servicio a Hashem. 6. La alegría de Yom Tov ha de manifestarse en un ambiente de kedusha, de pureza moral. Las distracciones mixtas de hombres y mujeres son contrarias a las exigencias del judaísmo. Trabajos permitidos y prohibidos en Yom Tov. Todo trabajo prohibido en Shabbat es también prohibido en Yom Tov, con excepción de ciertos trabajos de preparación de alimentos que son autorizados en Yom Tov. El principio es el siguiente. Todos los trabajos preliminarios a la preparación de la harina están prohibidos, o sea, cosechar el trigo, molerlo, triturarlo. Una vez que la harina está preparada, los trabajos de preparación del pan están permitidos, como amasar y hornear. En realidad, en la práctica nunca se acostumbró a hacer el pan en Yom Tov, pero la preparación de la harina marca el límite de los trabajos permitidos. 2. Asimismo, está prohibido cortar frutas del árbol o verduras de la tierra, pero está permitido cocinar y preparar todas las clases de alimentos. 3. Está prohibido exprimir frutas o legumbres, pues es un trabajo derivado de machacar el grano. 5. Las leyes que prohíben trillar se aplican en Yom Tov como en Shabbat, con una sola diferencia. Si es más fácil separar los desperdicios de la parte comestible que lo contrario, se sacan los desperdicios. Por ejemplo, si hay más alimentos que desperdicios, o si la parte comestible está constituida por pedazos pequeños difíciles de reunir. 6. Está prohibido pescar en Yom Tov. 8. No se debe hacer compras en Yom Tov, pero se puede uno servir de un comerciante sin pesar, sin medir y sin mencionar el precio. 15. Está permitido encender el fuego, pero solo a partir de una llama existente, para cocer los alimentos, y por extensión se puede también encender para otro objetivo. Por ejemplo, para la calefacción. Lo mismo se aplica a la cocción, que fue permitida para la preparación de los alimentos, y por extensión se puede calentar agua para lavarse las manos y los pies, pero no todo el cuerpo. O para bañar a un bebé. Se puede igualmente calentar agua para lavar los utensilios que se utilizaron en Yom Tov y que necesita para el mismo día. Se permite ducharse todo el cuerpo con agua fría. 16.
Se permite transportar un objeto que necesita ese mismo día de un lugar privado a un lugar público y viceversa. Aún si, según el principio citado más arriba, no es con el objetivo de preparar la comida. Sin embargo, hay que cuidarse de no transportar cargas pesadas, puesto que es una tarea de los días laborales, a menos de efectuar el traslado de forma diferente a lo habitual. Aunque se permite encender fuego en Yom Tov, está prohibido crear un fuego nuevo, como por ejemplo por el frotamiento de un fósforo o el encendido automático de una hornalla. Por consiguiente, antes de Yom Tov se prepara fuego para encender de él otros en Yom Tov. 3. Se puede aumentar la llama de un fuego de gas, solo está permitido disminuirla si el guisado que se calienta puede quemarse en lo alto. 4. Esto es en lo que son los más estrictos. Está prohibido encender y o apagar la electricidad en Yom Tov. Nosotros, como lo dijimos en las alajot de Shabbat, permitimos la luz, el encendido y el apagado de luz, siempre y cuando este sea no de bombillas, sino de focos ahorradores. En Yom Tov se debe evitar el uso de aparatos electrónicos, no se debe utilizar tampoco el teléfono. Prohibición de preparar el primer día de Yom Tov para el segundo. 1. Solo está permitido preparar platos en Yom Tov para las necesidades del mismo día y no para el siguiente. Esto no significa que tenga uno que limitarse a cocinar estrictamente lo que va a ser consumido en un día. Se puede cocinar todo lo necesario sin restricción y si sobran alimentos se le puede utilizar para el día siguiente. 2. No se lavan platos o cacerolas después de su utilización a menos de que los necesite para ese mismo día. Erbe Tavshilin. 1. Si Yom Tov cae en viernes, se permite cocinar para Shabbat. Si se hace un preparativo simbólico llamado Erbe Tavshilin, la víspera de Yom Tov, se coge un pan acompañado de un alimento cocido, por ejemplo carne, pescado o bien un huevo, y se pronuncia sobre él la siguiente verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al mizbat erub, que en español sería: bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, que Rey del universo, que nos consagró con sus preceptos y nos ordenó la mitzvah del erub. Luego se hace una declaración en arameo, que traducido al español sería: que nos sea permitido mediante este erub hornear pan, cocinar platos, mantenerlos calientes, encender las luces, hacer en Yom Tov todo lo necesario para Shabbat, tanto para nosotros como para todos los habitantes de esta ciudad. Si el amo de casa está ausente, su mujer puede reemplazarlo para el erub. El acto del erub, que ya se empezó a hacer los preparativos de Shabbat en la víspera de Yom Tov, y que en Yom Tov no se emprende ningún trabajo nuevo, sino se completa en aquel día de la víspera. 2. Con el erub solo se permite cocinar alimentos el viernes para el Shabbat. Si Yom Tov cae en jueves y viernes, no se podrá cocinar para el Shabbat desde el jueves, sino solo el viernes. En ese caso se hace el erub el miércoles. 3. Si se olvidó de hacer el erub, se puede cocinar para Shabbat basándose en el erub del rabino de la ciudad que incluye en él a toda la ciudad. Mas no debe transgredir intencionalmente esta ordenanza apoyándose en el erub del rabino. 4. Después de preparar el viernes todo lo necesario para el Shabbat y después de encender las luces de Shabbat, se podría consumir el erub, pero es preferible reservarlo para la tercera comida de Shabbat. Alajot de Hol HaMoed. Hol HaMoed es el periodo intermedio de una fiesta, esto es entre Pesach y en Sukkot, entre los 2 primeros y los 2 últimos días de Yom Tov. Esto es en la diáspora. En
en lo que es la tierra de Israel sería el primero y el último día. Los días son Yom Tov, pero los intermedios de eso sería Hol HaMoed. En Pesach, Hol HaMoed comprende 4 días y en Sukkot 5. En Eretz Israel hay 5 días de Hol HaMoed en Pesach y 6 días en Sukkot. Pues, como sabemos, solo se observa un solo día de Yom Tov al principio y al final de la fiesta en Israel. Los mesiánicos, en su mayoría, hacen como en la tierra de Israel, un solo día al principio y un solo día al final. Aunque hay quienes también lo hacen de la forma usual, que sería los 2 primeros días y los 2 últimos días serían Yom Tov para ellos. Trabajos permitidos y prohibidos en Hol HaMoed. Están permitidos en Hol HaMoed los trabajos según las siguientes categorías. 1. Se permite todo trabajo necesario a la preparación de guisos para los requerimientos del Hol HaMoed. O del Yom Tov que sigue, tanto para uno mismo como para las demás personas. 2. Por lo general, son permitidos los trabajos para las necesidades o para el bienestar de Hol HaMoed. No hay que emprender una mudanza en Hol HaMoed a menos de que tenga lugar en un mismo inmueble. Si alquilaba una casa y ahora adquiere otra propiedad, puede en cualquier caso mudarse, ya que siente alegría especial en estrenar su propia casa. Aun cuando el trabajo está permitido, hay que procurar no efectuarlo evidentemente, sino hacerlo discretamente. 3. Se permite todo trabajo si al no efectuarlo tendría una pérdida o un perjuicio, aun si esta eventualidad no es segura, sino solamente probable. 4. La limpieza y el mantenimiento de la higiene personal están totalmente permitidos, así como la administración de un tratamiento médico es permitido. Se prohíbe cortarse el cabello en Hol HaMoed. Una excepción es concedida a aquel que fue liberado de prisión o al enlutado, el Abel, por el fallecimiento de su padre o de su madre cuando el día 30 del duelo cae en medio de la fiesta, o aquel que se encuentra en casos similares de fuerza mayor que le impidieron cortarse el cabello a la víspera de la fiesta. Comercio en Hol HaMoed. En Hol HaMoed, según las opiniones más estrictas, está prohibido el comercio con excepción de 3 casos. Pero la mayoría de los mesiánicos aquí no hay grandes restricciones, puesto que algunos son comerciantes y al dejar el trabajo por 7 días, pues entonces sería una pérdida o incluso que serían cesados de su puesto, de su lugar, por no asistir tantos días. Así que bueno, eso ya tendrán que verlo conforme a su comunidad, conforme a lo que es su rabino y todo lo que es la costumbre del lugar donde asisten. Bodas y compromisos. No se celebran bodas en Hol HaMoed de acuerdo con la recomendación de no mezclar 2 clases de alegría. Sin embargo, está permitido comprometerse sin demora para no exponerse a perder su partido, y asimismo se puede fijar una fiesta en esta ocasión. Se celebran también fiestas en ocasión de un Brit Milá, o esta es una circuncisión, o un Pidyon Aben, el rescate del hijo primogénito. Honor debido a Hol HaMoed. Es una mitzvah regocijarse en Hol HaMoed y honrarlo con un vestido bonito y comidas festivas. Aunque no sea obligatorio comer pan como durante las comidas de Yom Tov, se recomienda tomar una comida con pan por la noche y o otra durante el día. Muy bien, empezamos con Alajot de Pesach. No antes sin decir que el 15 de Nisan es el primer día de Yom Tov, sería el aniversario de la salida de Egipto. 16 de Nisan es el segundo día de Yom Tov.
Como hemos explicado, en Eretz Israel sería el primer día de Hol HaMoed, de media fiesta. 17, 18 de Nisan, 19 de Nisan, 20 de Nisan, todos son Hol HaMoed. 21 de Nisan es Yom Tov, séptimo día de Pesach, el aniversario de la travesía del Mar Rojo. 22 de Nisan es Yom Tov, sería el octavo día de Pesach. Esto solamente para los que están fuera de Israel. Y en Eretz Israel se le llama Isru Haj, día posterior a la fiesta de Pesach. Bien, vamos a comenzar con lo que serían prohibición de Hametz. Por Hametz entendemos cereales fermentados de las 5 especies, que son trigo, cebada, espelta, avena y centeno, o cualquier producto sólido o líquido elaborado a partir de estos cereales que fermentó, como la harina que sufrió fermentación por causa de la humedad, el pan, los bizcochos, las pastas alimenticias, cerveza, whisky, etc. Durante el periodo de Pesach, que sería del 15 al 21 en Eretz Israel, y del 15 al 22 de Nisan en la diáspora, está prohibido consumir hametz o todo alimento en el cual se mezcló un poco de hametz. Durante Pesach está prohibido no solo consumir hametz, sino también sacar provecho y poseerlo. Sacar provecho del hametz y poseerlo. El consumir hametz es sancionado por la Torá con la pena de karet, que según algunos es extirpación del alma de su raíz divina, algunos otros muerte prematura. Bueno, en fin, las matzot que consumimos durante Pesach son tortas elaboradas con masa no fermentada. Los productos kasher para Pesach son aquellas que no contienen alguna pizca de hametz. Bien, entonces vamos con matzot. Se puede hacer las matzot con harina no fermentada de una de las 5 mencionadas clases de cereales, cuya fermentación produce el hametz. Sin embargo, se suele hacer matzot de trigo por ser el cereal más selecto. La mezcla de harina con agua produce hametz al transcurrir 18 minutos. Esto es importantísimo. Para nosotros, hametz no es simplemente levadura, sino la mezcla de harina con agua. Esto va a producir hametz al transcurrir 18 minutos. En algunos todavía menos el tiempo, puesto que es un lugar caliente, y el amasar provocaría en un tiempo menor el hametz, lo que entendemos por hametz. Es cierto que todo el tiempo que se trabaja uno la masa no fermentada, pero apenas cesa de ocuparse de ella, hay que hornearla, pues el calor de la manipulación podría fermentarla enseguida. Matzah mitzvah, matzah shemura. 1. Solo para el seder, la ceremonia de la primera noche de Pesach, y algunos lo hacen para también el segundo día en la diáspora, que también es Yom Tov, tenemos la obligación de comer matzah. Durante el resto de Pesach exige solo la obligación de abstenerse de comer hametz. 2. La matzah cuya consumición durante el seder es objeto de una mitzvah se llama matzah mitzvah. Ha de ser fabricada manualmente y con la intención declarada en cada fase del trabajo, claro, de producir matzah para esta mitzvah. Ni esta intención ni el trabajo manual son necesarios para la elaboración de las demás matzot que se consumen durante Pesach. 3. El trigo destinado a la matzah mitzvah ha de ser vigilado y conservado de toda humedad a partir de la cosecha. La matzah, que es objeto de tal control, es designada con el nombre de
matzah shemura. Para las demás matzot, la vigilancia es solo necesaria a partir del molido de la harina. Fabricación mecánica de las matzot. Cuando las matzot son fabricadas mecánicamente, debido a que grandes cantidades de matzot son elaboradas en un tiempo limitado, lo que exige un equipo perfeccionado, se presentan numerosos problemas de halajá que la mayoría de los fabricantes ignoran. Una supervisión muy estricta se impone por parte de un grupo competente en todos los detalles técnicos, que asegure que todas las etapas de la fabricación sean efectuadas según las reglas y que todas las máquinas sean limpias y lavadas adecuadamente después del paro de cada tanda de masas. Sin una supervisión perfecta y a conciencia, hay grandes riesgos de hametz en las matzot fabricadas mecánicamente. Matzah Ashira. 1. Matzah Ashira es la matzah rica, por oposición a la matzah corriente que es llamada matzah pobre. Es la matzah que se amasa con un líquido que no sea agua, como algún zumo de frutas, vino, huevos, etc. Hay que tener mucho cuidado de no añadir agua en absoluto y que todos los utensilios estén bien secos, pues la menor cantidad de agua agregada a estos líquidos acelera la fermentación de la masa. Una supervisión aún más estricta se impone. 2. No se cumple la obligación de consumir matzah en la noche del Seder con matzah Ashira, pero se puede comer de ellas durante Pesaj. Hay incluso, no sé si ustedes lo han notado, pero hay matzah de chocolate. Se puede comer, pero no en el Seder. En el Seder tiene que ser la matzah, matzah mitzvah, o incluso algunos que son más rígidos, utilizan la matzah shemura, que son más cuidadosos, pero la matzah rica no se puede utilizar para el Seder. Se puede comer durante Pesaj, pero no en la noche del Seder. Productos hametz y kasher para Pesaj. Productos completamente hametz: el pan, pasteles, bizcochos, fideos, etc. Cervezas y whisky son completamente hametz. Esto también agrega a las pastas con las que se hace la sopa, ya que son fabricadas a partir de harina y cereales que estuvieron en un proceso de fermentación. Productos conteniendo mezcla de hametz. Numerosos productos, sin ser completamente hametz, son prohibidos por contener mezcla de hametz, como una de sus sustancias, o extractos producidos a base de cereales. A menudo, dichos ingredientes no figuran en la descripción del contenido. Utensilios de Pesaj, su kasherización. Se prohíbe utilizar durante Pesaj toda clase de utensilios que se utilizaron durante el año para guisar, freír, hornear, comer o beber en ellos caliente o frío. Por tanto, se suele reservar una batería de cocina, una vajilla y cubiertos especiales para Pesaj. Si no se tiene la posibilidad de disponer de ellos, se puede utilizar para Pesaj ciertos utensilios que sirvieron durante todo el año después de haberlos kasherizado. Existen dos procedimientos de kasherizado para purificarlos del hametz que absorbieron. A. La agalá, que consiste en sumergir el utensilio en agua hirviendo. B. El libún, que consiste en enrojecer en el fuego hasta que se desprendan chispas de él. Estos métodos pueden explicarse según el principio que dice: del mismo modo que el utensilio absorbe los alimentos, así los expulsa. A. El utensilio que absorbió el hametz o todo otro alimento prohibido, mediante la cocción, es decir, bajo la acción de un líquido hirviente, puede arrojarlo bajo la acción del agua hirviente por la agalá.
Este es el caso de las cacerolas. B. El utensilio que fue penetrado de hametz por la acción directa del fuego solo podrá desprenderse de él bajo la acción del fuego, mediante el ibún. Es el caso de la parrilla para asar y del horno. ¿Cómo se efectúa la agalá? Se limpia primero el utensilio a fondo. Luego, se sumerge totalmente con su mango, también con las tapas, en una caldera de agua hirviendo sobre el fuego. 1. La agalá ha de ser precedida de una limpieza a fondo del utensilio. 2. Los utensilios solo pueden ser sometidos a agalá si transcurrieron por lo menos 24 horas después de su utilización. 3. La agalá se efectúa de la forma siguiente. Se hierve agua en una caldera. Se introduce en ella una barra de hierro incandescente hasta que rebose el agua. Se sumergen luego los utensilios que requieren purificación. 4. Después de efectuar la agalá o el ibún, se enjuaga el utensilio con agua fría. Clases de utensilios y aparatos. 1. Los utensilios que se utilizan todo el año y que no serán empleados durante Pesaj han de ser lavados y luego guardados en un lugar fuera de alcance, a fin de que no sean utilizados por error. 2. Utensilios de metal pueden ser cacherizados. 3. No hay posibilidad de cacherizar utensilios de barro o de porcelana. 4. Utensilios cuya utilización es mayormente en frío y a veces en caliente, que sea de metal, de porcelana, de madera, plástico, pueden ser, después de ser lavados, utilizados para Pesaj. Algunos son más estrictos en este punto, así que vean las costumbres de su comunidad. 5. Los utensilios de vidrio o de pirex, aun si su utilización es en caliente, siendo que no absorben los alimentos, pueden ser utilizados durante Pesaj. Es suficiente para ello enjuagarlos previamente. 6. La olla de presión, ya que tiene componentes de goma, no puede ser cacherizado, pues por los mismos implementos de goma. Y es preciso utilizar una especial para Pesaj. 8. La nevera se limpia bien para quitar todo vestigio, todo residuo de alimento y se lava a fondo. 9. Las mesas sobre las cuales se suele comer directamente sin un mantel, hay que lavarlas bien. Se suele verter agua hirviendo sobre ellas y cubrirlas con un mantel para Pesaj. Cocina de gas o eléctrica se limpia bien. Conviene cambiar para Pesaj las hornallas sobre las cuales posan las cacerolas. Si no es posible, se limpian bien y se someten a la agalá. Según otra opinión, también dicen el ibún, que eso es un poco más estricto. En las comunidades mesiánicas suelen ser más flexibles, ya que solamente piden que sea lavado a conciencia. Búsqueda y eliminación del hametz. 1. Al principio de la noche del 14 de Nisan, o sea, la noche que precede a la del Seder, es obligación hacer Bedikat Hametz, o sea, proceder a un examen de la casa para buscar el Hametz a fin de efectuar su eliminación, el Biur Hametz, a la mañana siguiente. Antes de Bedikat Hametz no hay que emprender ninguna otra ocupación. 2. Se hace Bedikat Hametz en todos los lugares de su propiedad donde pueda encontrarse el hametz: la casa, el sótano, la terraza, el jardín, la oficina, el negocio, etc.
Se busca hasta donde la mano alcanza en todos los boquetes, hendiduras que se haya podido introducir hametz. Se averigua de antemano acerca de todos los productos que contienen hametz o que presumiblemente tendrían hametz y hay que eliminarlo. 3. El hametz simboliza el yetzer hara, el mal instinto que induce al hombre a pecar. Por consiguiente, su búsqueda asidua y meticulosa con intención de eliminarlo tiene gran significado moral. 4. Antes del momento de Bedikat Hametz, se recomienda hacer una limpieza completa en la casa y en particular de todos los lugares donde haya podido guardar el Hametz, a fin de facilitar la búsqueda general que se efectúa en esta noche. Antes de empezar Bedikat Hametz, se dice la siguiente verajá: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al biur hametz, que en español sería: bendito seas tú, Señor nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos encomendó eliminar el hametz. 6. Con una sola verajá se puede hacer Bedikat Hametz en varias casas, a condición de tener esa intención en el momento de decir la verajá. 7. Algunos suelen colocar de antemano en varios lugares de la casa 10 pedacitos de pan envueltos, a fin de que el que diga la verajá los recoja a medida que examine cada cuarto, y que la verajá que pronunció no haya sido dicha en vano, en caso de no encontrar el hametz. Si no colocó estos pedazos, no se pierde la mitzvah, y la verajá no habrá sido realmente levatalá, o sea, en vano, ya que la mitzvah consiste en buscar el hametz y no consiste en encontrar el hametz. 8. Bedikat Hametz se hace de preferencia a la luz de una vela de cera, si se dispone de ella, o, si no se dispone de ella, de cualquier otra llama, salvo la de una antorcha, ya que no da una luz clara. Se puede utilizar luz eléctrica, en particular para buscar el hametz en sitios donde es difícil introducir una vela, por ejemplo debajo de camas o armarios. No está permitido hacer Bedikat Hametz a la luz de la luna. 9. Después de Bedikat Hametz hay que anular todo el hametz que a pesar de nuestro examen hubiese podido quedar en nuestra casa o en nuestra propiedad sin nuestro conocimiento. La verdadera anulación ha de hacerse en pensamiento, o sea, que hemos de decidir en nuestra mente que todo el hametz que permanezca en nuestra posesión, que no hemos encontrado ni eliminado, sea considerado como nulo y sin valor, tal como el polvo de la tierra. Nuestros sabios fijaron a este efecto la declaración siguiente en lengua aramea, que se dice 3 veces, que se puede traducir: toda levadura o todo hametz que se halla en mi posesión, que no vi y que no eliminé, sea considerado como nulo, como el polvo de la tierra. Esta fórmula puede decirse en cualquier idioma. 10. Sobre todo el hametz que se desea consumir aún hasta el plazo permitido, así como todo el hametz que encontró y juntó durante Bedikat Hametz, colocándolo en un lugar visible, a fin de no olvidarse de eliminarlo, pero no al alcance de los niños que podrían desparramarlo. 11. Si olvidó de hacer Bedikat Hametz en la noche del 14 de Nisan, la efectuará durante el día, al darse cuenta del olvido, a la luz de la vela. Si el amo de casa está ausente, un miembro de la familia puede reemplazarlo en esta mitzvah. 13. Se permite comer hametz hasta el cabo de la tercera parte del día 14 de Nisan, víspera de Pesach. Se puede conservar el hametz restante hasta el cabo de 5/12 partes del día,
después de cuyo plazo ya no se puede tener hametz en su posesión. Se hace el cálculo contando el día, desde el alba hasta la aparición de las estrellas. Dichas horas límite varían según el lugar, figuran en los calendarios, o bien el rabino del lugar las pone en el conocimiento del público. 14. Se suele eliminar el hametz quemándolo o destruyéndolo fuera de su propiedad, por ejemplo tirándolo al mar. Después de quemarlo se pronuncia la siguiente declaración, que significa en español: toda levadura o todo hametz que se halla aún en mi posesión, tanto sea que lo haya visto o que no lo haya visto, que lo eliminé o que no lo eliminé, sean considerados como nulos como el polvo de la tierra. 15. Si encuentra hametz durante Hol HaMoed de Pesach, hay que eliminarlo inmediatamente. Si encuentra hametz durante Yom Tov o durante Shabbat, no se puede tocar sino cubrirlo hasta la salida de Yom Tov o de Shabbat, respectivamente, y después se elimina. Venta del hametz. 1. Si se conserva hametz durante Pesach, se transgrede a cada instante la ley de la Torá que nos ordena de no dejar hametz en nuestra posesión durante Pesach. Si permaneció hametz en nuestra propiedad durante Pesach, es prohibido tener provecho de él. Por consiguiente, todo hametz que no se pudo consumir durante el tiempo permitido ha de ser vendido a un no judío antes de que entre en vigor la prohibición de tener el provecho de él. O sea, antes del final de las 5/12 partes del día del 14 de Nisan, como fue indicado anteriormente en otras partes de la halajá. No se trata de una venta ficticia, sino de una verdadera operación comercial. 2. El hametz que hay que vender debe sacarse de la casa y ser entregado al no judío antes de la hora mencionada. Si el no judío desea mantener el hametz en casa del judío, éste debe alquilarle un lugar para depositarlo. 3. La venta ha de efectuarse por un contrato en el cual se menciona el nombre del vendedor y del comprador, la descripción exacta de todo el hametz y el lugar donde queda depositado. El comprador debe tener conocimiento de todos estos detalles. Se entrega la llave del lugar al no judío, quien remite una suma a cuenta de la mercancía comprada. Se estipula que el no judío ha de pagar el saldo al finalizar Pesach. De lo contrario, será anulada la venta y el hametz volverá a la posesión del judío. 4. Una vez que la venta fue concluida, el no judío desea permitir que la llave la tenga el judío para que la guarde, esto está permitido. 5. Para facilitar la tarea es preferible efectuar la venta del hametz por medio de una autoridad rabínica experta. En este caso, cada individuo dará al rabino una procuración de la venta del hametz y el rabino establecerá un contrato general de venta en la cual figura la lista a todos los vendedores. Ayuda a los necesitados para la fiesta. Una gran obligación incumbe a todos aquellos que disponen de medios de procurarse de los necesitados para procurarles antes de Pesach vino, matzot y todo lo demás que es requerido para la fiesta. Se recomienda organizar una acción para este objetivo durante las semanas que proceden a la festividad de Pesach. Ayuno de los primogénitos, que es llamado Ta'anit Bejorot. 1. Los primogénitos, incluso Kohanim y los Leviim, los sacerdotes y los levitas, acostumbran a ayunar la víspera de Pesach, siendo que durante la plaga que exterminó a todos los primogénitos de Egipto, fueron conservados los primogénitos de Israel. 2. Ayunan aún los primogénitos de solo padre o solo madre. Las mujeres primogénitas no suelen ayunar. 3. El ayuno ha de prolongarse hasta la noche y no debe ser interrumpido antes.
4. Mientras el hijo primogénito no haya alcanzado la edad de Bar Mitzvah, esto es 13 años cumplidos, algunos acostumbran que su padre ayune en su lugar. Si el padre fuera el mismo primogénito, según cierta opinión rabínica, es la madre quien ayuna en lugar de su hijo. Pero si la madre soporta difícilmente el ayuno, está eximida. Si ya ayunó una vez por su hijo, su acción tiene fuerza de neder, un compromiso religioso. Y si desea no seguir observando este ayuno en los años siguientes, debe efectuar el acto de anulación de promesas, atarar nedarim. Los mesiánicos acostumbramos, algunos, solamente el primogénito, y los que no son bar mitzvah, pues no ayunan, ni su padre ayuna por ellos. 5. Según cierta opinión rabínica, el padre no tiene obligación de ayunar por su hijo primogénito. Esto es lo que hacemos nosotros los mesiánicos. 6. Existe la posibilidad de interrumpir el Ta'anit Bechorot aún desde la mañana si una persona hace coincidir ese día de ayuno con el final de un estudio de un tratado de la Gemara, Masejet, siendo una ocasión de alegría que se celebra con una comida, una seuda mitzvah. Un primogénito que asiste a una ceremonia puede, si tiene noción del tema tratado, interrumpir su ayuno para participar de la seudat mitzvah. 7. Puede también interrumpir ese ayuno si asiste a un festín en ocasión de un Brit Milá, o de un Pidyon Aben, el rescate de un hijo primogénito, o en honor de los novios durante los 7 primeros días a partir de la boda, Shiva Berachot. 8. Si Pesach cae en Shabbat, se ayuna el viernes, pero si la víspera de Pesach es Shabbat, se ayuna el jueves. El que desea ayunar en ese caso el viernes puede hacerlo. 9. Si 10 personas que ayunan dicen juntos la oración de Minjá, cada uno dirá separadamente la sección de Anenu relativa al ayuno. Durante la Hazara no se dice Anenu. Víspera de Pesaj. 1. Al acercarse la hora de Biur Hametz, la eliminación del Hametz, que, como lo hemos explicado, varía según los lugares, se guarda todos los utensilios de Hametz después de haberlos lavado bien y también limpiado. Se sacuden los bolsillos, se recoge en una caja todo el Hametz que quedó después de la última comida de la mañana, el pan, las migajas, etc. Así como los 10 pequeños pedazos de pan que se habían recogido en la víspera. Se barre, se lava el suelo y luego se quema todo el hametz. 2. Conviene organizarse para empezar con tiempo todos los preparativos de Pesaj, repartiéndolos en varios días, de modo que al llegar la víspera de Pesaj, todas las labores hayan sido terminadas y solo quede ocuparse de la cocina. Así se podrá acabar todo pronto y descansar suficientemente antes de la hora de la noche para estar reposados, para poder cumplir con la preciosa y magnífica mitzvah del relato de los milagros divinos realizados en nuestro favor en el Seder. 3. Como es la noche del Seder, se consume mucha lechuga, cuyas hojas contienen a menudo bichos muy pequeños difíciles de discernir. Hay que consagrar el tiempo suficiente para examinarla meticulosamente, a la luz del día, hoja por hoja, a fin de no transgredir la provisión de la Torá de consumir gusanos. Lo mismo aplica al apio que se consume durante la noche. Es preferible utilizar los troncos del apio, en los cuales los gusanos son raros, pero sin las hojas. 5. Se corta el cabello y las uñas antes del mediodía. En caso de olvido, puede efectuar el corte del cabello y de las uñas después del mediodía. 6. La víspera de Pesaj, en la oración de Shacharit, se suprime el salmo habitual de Mizmor Letodá, que sigue a Baruch She'amar. Efectivamente, este salmo se recita en recuerdo a la ofrenda de gracias que se traía cada día en el templo. Como estaba elaborada con Hametz, era excluida la víspera de Pesaj del servicio diario. En cada sidur viene indicado
que se debe omitir. 7. La víspera de Pesaj está prohibido comer matzá, pues sería un desprecio hacia la mitzvah de consumir matzá reservada a la noche del Seder. Se permite, sin embargo, comer matzá shirah, ya que esta matzá no sirve para cumplir con la mitzvah durante el Seder. 3 horas antes de la puesta del sol, aún esta matzá está prohibida. De todos modos, se recomienda comer con moderación y suficientemente temprano la víspera de Pesaj a fin de reservar su apetito para la matzá. 8. Cuando se compra carne, no se menciona que es para Pesaj, sino para la fiesta, para la Moed, siendo que Pesaj designa al Cordero Pascual que había de ser exclusivamente sacrificado en el recinto del templo. Víspera de Pesaj que cae en Shabbat. 1. Cuando el 14 de Nisan cae en Shabbat, se adelanta Bedikat Hametz, es la búsqueda del Hametz, al jueves por la noche. Se deja suficiente pan para las 2 comidas de Shabbat, la de la noche y la de la mañana. Para la tercera comida, Seudash Lishit, a falta de pan que ya no se puede comer, se cumple con la obligación con frutas. 2. Se quema igualmente el Hametz con anticipación al viernes, antes del mediodía. Pero la declaración del Kal Hamirá, de la anulación del Hametz, solo se hará en Shabbat después de la oración de Shacharit y de la comida de la mañana. 3. Es importante fijar ese Shabbat la oración de Shacharit lo suficientemente temprano para tener el tiempo de tomar la segunda comida cuando aún está permitido consumir el Hametz y eliminarlo a la hora de Biur Hametz. 4. Como durante Shabbat no se pueden limpiar los utensilios que no van a ser utilizados más para ese día, en vez de utilizar los utensilios de Hametz para esa seudá, es preferible consumir pan al principio y terminar luego, sacudir las migajas, enjuagarse la boca y seguidamente poner un mantel de Pesaj para servir sin bulla una comida que se preparó kasher para Pesaj. 5. Si sobró Hametz, puede llamar a su casa a un no judío para dárselo. Si esta solución no es posible, siendo que está prohibido sacar el Hametz de la casa en Shabbat, lo disimulará hasta la salida de Yom Tov y lo quemará en la primera noche de Hol HaMoed. 6. Se dice la fórmula de Kol Hamirá para anular el Hametz a la hora habitual, o sea, antes de que pasen las 5/12 partes del día. 7. No se debe preparar la mesa del Seder durante el Shabbat, sino desde el viernes por la tarde. De no haberlo hecho de antemano, se pondrá la mesa la misma noche de Pesaj, ya que no se debe hacer durante el Shabbat preparativos para el Yom Tov. La mesa del Seder. Se pone la mesa del Seder con anticipación, a fin de honrar la fiesta y de poder empezar esta ceremonia familiar inmediatamente después de la salida de la sinagoga. Es importante efectivamente que los niños se queden despiertos durante el Seder lo más tarde posible, pues es esta la ocasión más apropiada para inculcarle los principios del judaísmo que nos enseña el relato de la salida de Egipto en la Agadá. Se prepara una gran bandeja conteniendo todo lo necesario para el Seder, o sea, 1. 3 matzot enteras envueltas en unas servilletas, una sobre la otra. 2. Un pedazo de carne cocido. Ciertas personas usan carne asada, preferentemente de la espalda, en recuerdo del Cordero Pascual. 3. Un huevo hervido con su cáscara, en recuerdo del sacrificio, el Korban Hagiá, que se ofrecía durante la fiesta. Como el primer día de Pesaj cae siempre el mismo día de la semana que Tisha B'Av del mismo año, se evoca por medio de ese huevo duro el duelo por la destrucción del templo que ocurrió en dicha fecha. 4.
El jaroset es una masa compuesta de frutas molidas que se torna fluida con vino. Algunos ponen un poco de matzá, manzana y el vino. Es una mezcla de frutas que en la Biblia son objetos de una descripción alegórica de la afección de Elohim por Israel, como la manzana, la nuez, la almendra. 5. El carpaz. Esto es el apio. Se come el carpaz untando en vinagre o en agua salada en recuerdo a la venta de Yosef por sus hermanos que le desprendieron de su vestido y lo untaron con sangre, pecado que fue la causa del rigor extremo del exilio egipcio. 6. El maror. Hierbas amargas. De preferencia la lechuga. Se escoge como maror la lechuga, que es sabrosa al principio, pero deja luego un gusto amargo, similar al exilio, que al principio fue benigno y se tornó muy riguroso más adelante. Se coloca la bandeja frente al amo de casa y la disposición de su contenido es el siguiente: jaroset, lechuga, apio, huevo, 3 matzot, carne. Sitio del amo de casa. Orden de la noche del Seder. Primera y segunda noche de Pesaj. En la diáspora, en Eretz de Israel, solo la primera noche. El siguiente es el orden del relato que se prosigue la noche de Pesaj, según manda nuestra sagrada ley. En términos generales, se puede resumir en las siguientes palabras. 1. Kadesh, la santificación, pronunciando el Kiddush. 2. Urhatz, lavado de las manos, sin pronunciar la verajá correspondiente. 3. El carpaz, el apio. 4. Yahatz, división. Se parte la matzá intermedia en 2, guardando una mitad para el afikomen. 5. Magit, la recitación de la Agadá, el relato. 6. Rachza, lavado de las manos, pronunciando la bendición correspondiente. 7. Motzi, bendición general sobre el pan. 8. Matzá, bendición específica sobre la matzá. Luego se come. 9. Maror, hierba amarga. Se come. 10. Korej. Esto es el sándwich de matzá con hierbas amargas. 11. Shulchan Orej. Sirven la mesa, con una cena festiva. 12. Tzafun, el escondido. Comida de la matzá escondida, que también es llamado afikomen. 13. Barej, pronunciamiento del Birkat Hamazon. Esta es la oración de las gracias después de la comida. 14. Alel, recitación de himnos en honor de la gloriosa apopeya. 15. Nirtzá, bien querido, sea por parte del Eterno. Kadesh. 1. Desde la caída de la noche, esto es la aparición de las estrellas, se puede decir el Kiddush que inaugura el Seder. Como fue mencionado, a partir de ese momento hay que empezar lo antes posible sin demorarse. 2. Hay que utilizar para el Seder un buen vino rojo. A falta de vino rojo se puede tomar vino blanco, o vino de pasas, o bien jugo de uvas. 3. Se llena una copa de vino para cada uno. La copa ha de contener como mínimo el volumen de un revit, 86 centilitros o 150 según una opinión más estricta. 4. Se recomienda enjuagar la copa antes de utilizarla para Kiddush. Se suele añadir al vino una pequeña cantidad de agua. 3 gotas bastan.
Para el vino de pasas no es necesario añadir el agua. En signo de estima a la mitzvah, se llena la copa de vino hasta que rebose. 5. Antes de la recitación del Kiddush, el amo de casa ha de recomendar a su familia escuchar atentamente sin hablar y responder amén al final del Kiddush. 6. El Kiddush se dice de pie, se levanta primero la copa con las dos manos para luego tomarla con la mano derecha. Se recita el Kiddush tal como figura al principio de la Agadá. Si cae en Shabbat, se añade al principio el trozo habitual de Shabbat. Yona Shishi Baihulu. Se acaba el Kiddush Sheheyanu las 2 noches. Al final del Kiddush se bebe toda la copa, o por lo menos la mayor parte, reclinado sobre el lado izquierdo, igualmente en signo de libertad. De no beberla en esta posición no cumple con su obligación. 7. La copa del Kiddush es la primera de las 4 copas de vino, que todos, tanto hombres como mujeres, tienen la obligación de beber durante el Seder. Los niños tendrán también copitas individuales. Estas 4 copas corresponden a las 4 expresiones diferentes entendidas en la promesa divina de la Geulá, de la redención. Como versan las escrituras: os sacaré, os salvaré, os redimiré, os adoptaré como pueblo. En Shemot 6, Éxodo 6. 8. Aun si le es difícil, debe uno hacer un esfuerzo para beber las 4 copas. Solo por razones de salud está exento de beberlas, en cuyo caso dice el Kiddush sobre las matzot. 9. Antes de decir la verajá Boré Peria Gefen sobre el vino del Kiddush, hay que pensar en incluir igualmente en esta verajá la segunda copa, la cual se bebe después de la Agadá, sin repetir la verajá sobre el vino. Urhatz. 1. Se hace Netilat Yadayim, el lavado ritual de las manos, como es preciso cada vez que se desea consumir cualquier comestible sumergido en un líquido. En este caso, el apio untado en agua salada. Solo para el pan, Netilat Yadayim se acompaña de braja. 2. Se recomienda evitar toda conversación desde esta netilá hasta la consumación del apio. 3. Esta Netilat Yadayim se efectúa según las mismas reglas relativas a Netilat Yadayim que procede a la consumición de pan o de matzá. No hay que contentarse con mojar los dedos, sino hay que verter agua sobre toda la mano hasta el puño. Carpaz, el apio. 1. Se dice la verajá Boré Peri Adamá y se come un pedacito de apio, inferior al volumen de un kasaid. Un kasaid es como el tamaño de una aceituna. Sumergido en agua salada o en vinagre. Efectivamente, si se consumiera un kasaid, habría que pronunciar la verajá posterior de Boré Nefashot. 2. En el momento de decir la verajá Boré Peri Adama, hay que pensar en incluir igualmente la lechuga que se comerá más adelante y sobre lo cual solo se dice la verajá al ajilat maror. 3. No es preciso consumir el carpaz reclinado sobre el lado izquierdo. Yahatz. 1. Se parte la matzá intermedia en 2. Se vuelve a colocar una parte entre las 2 otras matzot y se envuelve la segunda parte en una servilleta para destinarla al afikomen, algo así como el postre. Es preferible que cada uno disponga para sí de 3 matzot a fin de poder consumir la cantidad necesaria para el cumplimiento de su obligación, como lo precisaremos más adelante. O bien, el amo de casa dispondrá a su lado una reserva de matzot shemurot que distribuirá
a los comensales para completar la cantidad requerida. En algunos lugares se acostumbra poner el trozo de aficomen en una bolsa que se coloca sobre la espalda en recuerdo a la forma en que se salió de Egipto. 2. Si una de las 3 matzot ya está partida, se utilizará como matzá intermedia, que de todas formas ha de partirse. El relato, la Haggadah. 1. Se llena de nuevo las copas de vino y se hace la lectura de la Haggadah, relato de la salida de Egipto, que la Torá nos recomienda hacer la noche de Pesaj, como está escrito en Shemot capítulo 13, verso 8, a fin de que los milagros que Elohim realizó a favor de nuestros antepasados estén presentes en nuestro espíritu. Se puede leer la Haggadah sentado en posición normal sin reclinarse sobre el costado. Hay que crear un ambiente de alegría y de santidad y guardarse de toda conducta irrespetuosa, risas, ligereza de espíritu y todo lo similar. Se lee la Haggadah tanto sea en el texto hebreo o traducida en cualquier otro idioma que se conozca. A pesar de que puede uno contentarse de recitarla en hebreo, es preferible aplicarla en la lengua que los demás comprendan. 2. No se debe leer la Haggadah deprisa, sino pronunciando bien cada palabra. Si hay niños en la mesa y se tema que se dormirán en medio del relato, conviene apresurarse para que permanezcan despiertos hasta el momento de el consumir la matzá y el maror, y de este modo serán iniciados en estas mitzvot. 3. Las mujeres tienen igualmente la obligación de contar la salida de Egipto. Si no saben recitar la Haggadah, cumplen con su deber escuchándola. Si no comprenden el relato en hebreo, hay que traducirlo. 4. Se recomienda animar la lectura de la Haggadah con explicaciones verbales y comentarios sacados del Midrash y del Talmud. 5. Está prohibido interrumpir la Haggadah para hablar de temas que no tienen relación con el Seder, a menos de que se trate de una cuestión urgente. En el momento de recitar "He aquí el pan de la aflicción", se suele levantar y mostrar la matzá que se partió. 7. Cuando se llega a Man Nishtana, se quita la bandeja del ceder de la mesa a fin de despertar el interés de los niños, que querrán saber por qué esta noche se diferencia de las demás. Harán entonces las 4 preguntas contenidas en Man Nishtana al comprobar los cambios que se introducen en la noche del ceder. O sea, A. Todas las demás noches comemos tanto pan leudado como matzá. Esta noche solamente matzá. B. Todas las demás noches comemos cualquier legumbre. Esta noche solamente maror. C. Todas las demás noches no sumergimos la comida ni siquiera una sola vez. Esta noche 2 veces. D. Todas las demás noches comemos tanto sentados como recostados hacia el costado. Esta noche estamos todos recostados. 8. Se vuelve luego la bandeja a su sitio y se recita Abadín Ayinu, donde exponemos las razones de nuestra actitud y respondemos así a las preguntas. 9. Si está uno solo en la mesa, él mismo hará las preguntas y se responderá a sí mismo. La recitación de la Haggadah es obligatoria y solo se puede comer después de haber relatado los milagros que el Creador realizó a favor de nuestros antepasados en Egipto. 10. En el momento de mencionar las 10 plagas infligidas a los egipcios desde Dam, la sangre, el amo de casa vierte gotas de vino de su copa en una palangana conteniendo agua. En total, 16 veces. En la costumbre mesiánica es una gota por cada plaga. Esto lo puede hacer una servilleta. Conviene verter toda la copa luego de enjuagarla y llenarla de nuevo.
11. Al decir matzazo y maror se, esta matzá, este maror que comemos, el amo de casa hace el gesto de levantarlos y enseñarlos. Pero al decir Pesach Sheahu, el cordero pascual que nuestros antepasados comían, solo señala con el dedo el pedazo de carne colocado en la bandeja sin levantarlo. 2. Al llegar a la alabanza, los miembros de la asistencia levantan la copa de vino hasta el final de la barajá. Algunos acostumbran cubrir antes las matzot. Y la barajá es Baruch atah Hashem Gaal Israel. Se bebe entonces enseguida la segunda copa sentado y recostado hacia el lado izquierdo. Raksá, que esto es Netilat Yadayim para la comida. Se hace Netilat Yadayim, lavado ritual de las manos obligatorio que precede a la consumición de la matzá. Después de verter el agua sobre las manos, las frota una contra la otra, las levanta con las palmas hacia arriba en una posición de quien quiere recibir algo. Se suele recitar el versículo Seu Yedechen Kodesh Ubarechu et Adonai. Se dice luego la berajá Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al netilat yadayim. No será ninguna interrupción verbal hasta la consumición de la matzá. 2. En el momento de hacer Netilat Yadayim hay que tomar disposiciones para observar estrictamente en adelante todas las reglas relativas a esta mitzvah y no descuidarse en su cumplimiento. Motzi matzah. Consumición de la matzah. 1. En la noche del Seder precisamente se cumple con la obligación de la Torá de comer matzah, consumiendo las matzot shemurot o bien la matzah mitzvah, que también es válida, que se preparó. 2. Se levantan las 3 matzot, las 2 enteras y la media matzah que pusimos en medio, y se pronuncia la berajá habitual sobre el pan. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam amotzi lechem min haaretz. Retorna luego la matzá inferior sobre la bandeja, guarda en sus manos la superior y la media matzá intermedia y recita la segunda berajá específica a la consumición de la matzá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al achilat matzah, que en español sería bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos consagró con sus preceptos y nos ordenó comer la matzá. Después de estas 2 berajot, parte un pedazo de por lo menos el volumen de un kasait, 28 gramos aproximadamente, de la matzá entera, y otro kasait de la matzá partida para cada uno de los comensales, y se comen juntos recostados sobre el lado izquierdo, sin interrupción en un lapso de tiempo que no pase de los 4 minutos. Si no se puede comer toda esta cantidad, puede contentarse en tomar un solo kasait, el tamaño de una aceituna, que es la cantidad mínima para cumplir la obligación. Si no se comió la matzá recostado, no se cumple con la obligación y hay que tomar otro kasait de matzá en la posición requerida. La obligación de tener 3 matzot en la mesa se explica por el hecho de que en los días de Shabbat y de Yom Tov se hace motzi sobre 2 panes enteros, en Pesach 2 matzot enteras, y una tercera matzá partida evoca el pan de la aflicción que nuestros antepasados comían en Egipto. 3. Los que no pueden masticar la matzá dura pueden ablandarla sumergiéndola en agua fría, pero no en agua caliente. Y también debe tenerse cuidado que no se haga hasta el punto de que se deshaga la matzá. 4. Desde el momento en el que se dice la berajá
al ajilat matzah hasta el korej, se debe cuidar de no hablar de temas que no tienen relación con el seder. Maror. Consumición de la lechuga. 1. Se distribuye a cada comensal una cantidad de por lo menos un katzai de lechuga. Y como dijimos, el katzai es de 28 gramos aproximadamente, untada con jaroset. 2. Cuando se prepara la lechuga hay que examinarla a la luz para asegurarse de que no esté agusanada. 3. A fin de conservar el gusto específico de la lechuga, hay que sacudirla para que no se quede en ella mucho jaroset. El jaroset es la mezcla que, como veíamos, de matzá, manzana y otras cosas con un poco de vino. 4. No se cumple la obligación con la lechuga hervida o conservada en un líquido. La lechuga que permaneció 24 horas en aguas tiene la misma ley de conserva y no puede ser utilizada para cumplir con su obligación. 5. Tampoco se cumple con la obligación si se comen hojas secas de la lechuga. El tronco, aún seco, puede ser empleado para la mitzvah. 6. Antes de consumir la lechuga se dice la verajá. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotah betzivanu al ajilat maror. Bendito eres tú, eterno nuestro Rey del universo, que nos consagró con sus preceptos y nos ordenó comer el maror. No se come la lechuga en posición recostada. 7. Como lo decimos en la Haggadah, comemos la lechuga, el maror, que en hebreo proviene de la raíz amargo, para recordar que los egipcios amargaron la vida de nuestros antepasados. Korej. El korej es una especie de sándwich que hacemos de matzá y de maror. 1. El korej es un sándwich de matzá, por lo menos un kasait, 28 gramos aproximadamente, tomado de la matzá inferior y cubierta con una hoja de lechuga igualmente de un kasait, como mínimo. Se unta en el jaroset y se recita la sección en conmemoración del templo. Se come luego el korej recostado sobre el lado izquierdo. 2. No se dice la verajá sobre el korej debido a que ya se pronunció verajot sobre la matzá y el maror respectivamente. Shulchan Orech. La cena. 1. Se sirve la cena, pero hay que comer con moderación, a fin de tener apetito para el afikomen. 2. Se suele en ciertos lugares abstenerse de comer carne asada las noches de Pesaj debido a la similitud con el Cordero Pascual, que se comía asado y que está prohibido hoy en día, por no existir el templo. Durante el día se puede comer carne asada, pescado asado está permitido aún en la noche. 3. No se come lechuga a la víspera de Pesaj ni en el primer día de Pesaj como con el fin de consumirlo con más gusto durante el seder. 4. Durante la cena se permite beber vino. 5. En la mesa se platicará de Torá y se guardará uno de hablar temas profanos. Tzafum, el afikomen. 1. Después de acabar la cena se saca la matzá partida destinada al afikomen, que se había escondido cubierta con una servilleta. Cada comensal ha de comer la cantidad mínima de un kasai. También, como es evidente, este trozo de matzá no basta para todos. El amo de casa distribuye un pedazo a cada uno que completa con matzá mitzvah o matzá shemurá. Se come el afikomen en conmemoración al carnero pascual, cuya carne se consumía al final de la cena, como lo declaramos en la fórmula que se recita de antemano. Sejer le korban pesach anehal al asobá. 2.
Se consume el aficomen recostado sobre el lado izquierdo. Esta posición es obligatoria y en caso de que no se adoptó hay que comer otro kasai del modo prescrito. 3. Hay que comer el aficomen antes de la medianoche. Si no se consumió antes de este plazo, aun si se cumple con su obligación después de medianoche. 4. Cuando hablamos de mediodía o medianoche, no se trata de 12 horas, sino de mediodía o medianoche según la visión del día en horas solares, que varía según los lugares y los días del año. Esos horarios figuran en los calendarios. 5. Está prohibido comer después del aficomen. Si por descuido se tomó algún postre, hay que comer de nuevo un kasai en calidad de aficomen. 6. Después del aficomen solo se bebe la tercera y la cuarta copa obligatorias del vino o bien agua. Barej, Birkat Hamazon. 1. Después de la consumición del aficomen, se lavan las manos según las reglas del Ma'in Aharonim. Se llena la copa de vino, se levanta y se recita Birkat Hamazon. 2. Se levanta la copa con las dos manos y luego la pasa a la mano derecha y fija su mirada sobre la copa durante la recitación del Birkat Hamazon. 3. Hay que cuidar de no omitir Ya'ale Beyabó, pues si se recitó Birkat Hamazon sin decir Ya'ale Beyabó, hay que repetirla. 4. Al final de Birkat Hamazon se bebe la copa de vino, la tercera, acostado sobre el lado izquierdo. Si no se adoptó esta posición, hay que beber otra copa de este modo. 5. No se debe beber vino entre la tercera y la cuarta copa que clausura el alel. 6. Se recomienda que estén por lo menos 3 hombres en la mesa para poder decir simún y recitar 3 juntos el alel. Alel, la recitación del alel. 1. Se llena la cuarta copa de vino y se recita la segunda parte del alel, que comienza por lo lanu, precedido del trozo shefoj. 2. Al momento de empezar el alel, se suele abrir la puerta de la casa como signo de nuestro anhelo de acoger a Eliyahu Anabí, que anunciará nuestra redención final. Si hace frío, se puede dejar la puerta cerrada. 3. Hay que animar el ceder para que los asistentes no se duerman y alentarnos a recitar el alel con mucha alegría. 4. Después del alel, completado por el salmo Odú y la magnífica alabanza de Nishmat Kol Chai, seguida de la bendición de Ishtabach, se bebe la cuarta copa de vino, recostada sobre el lado izquierdo sin precederla de la verajá, que es habitual, la de Boré Peria Geffen, que fue ya dicha antes de la tercera copa y que incluye la cuarta copa igualmente. 5. Se bebe la cantidad de un rebit de vino, luego se recita la verajá posterior al vino, al Geffen. 6. Después de la cuarta copa no se debe comer más ni beber, salvo agua. Si siente uno necesidad puede tomar un café. Nirtza. Todo está bien querido por el oído. Es un deber seguir platicando toda la noche de Pesaj del tema de la salida de Egipto y de contar los milagros y las maravillas que Elohim realizó en favor de nuestros antepasados hasta que seamos presas del sueño. Leemos a este respecto en el Zohar. Este relato regocija al santo bendito sea el que reúne entonces a las legiones celestiales y las exhorta a venir a escuchar esta alabanza de los hombres. Ese relato tiene la fuerza de atravesar los cielos y de hacer revelar el poderío divino a favor de su pueblo. Así también nos dice la Agadá: cuanto más extensamente uno narre acerca del éxodo de Egipto, tanto más merece ser elogiado. En el cielo Elohim se ve glorificado gracias a las alabanzas de Israel, como está dicho: eres mi servidor, oh Israel, es por ti que me cubro de gloria. Oraciones de Pesaj. Arbit de las primeras noches de Pesaj.
Necesitamos decir que, como hemos dicho en cuestiones de las oraciones, cada comunidad varía según el sidur que utilicen, y algunos utilizan un sidur hecho específicamente para las comunidades. Entonces aquí puede variar. Entonces vamos a saltar esta parte. A partir de la segunda noche de Pesaj se comienza a contar el Omer hacia el fin de Arbit. Esto es lo que no falta en cada uno de ellos. En cada uno de los Sidrim está marcado que se empieza a contar el Omer desde la segunda noche de Pesaj. Shacharit del primer y segundo día de Pesaj, el Yom Tov. La oración es la misma que Shabbat hasta la Amidá. La Amidá es la misma que la de Arbit. Luego se dice Alel y Kadish Tit Kabal. Parashá y Haftará del primer día. El primer día se sacan dos Sifrei Torah, dos rollos de la Torah. En el primer Sefer se lee la Parashá de Mishhu, que esto es en Shemot 12, 21 al 51, a la cual se llaman 5 personas, esto es los Olim. Si Shabbat se llama a 7 personas si se comienza por Be'ayayom. 7 versículos antes de Mishhu. Se dice medio Kadish, se enrolla el primer Sefer Torah, se abre el segundo y se llama al Maftir, que lee el trozo de Ubajot de Shareshon. Esto es Perashat Pinjas, es Bamidbar 28, del 16 al 25, relativo al sacrificio específico del día de Pesaj. Se dice de nuevo medio Kadish, se enrolla el segundo Sefer Torah y el Maftir lee la Haftará que comienza Ba'et Ahí. Esto es Yehoshua 5 del 2 al 15. Tikkun Atal. El primer día después de la Haftará se recita el Tikkun Atal, oración para el rocío que inaugura el semestre durante el cual se dice Morid Atal en cada Amidá. Perashá y Haftará del segundo día. El segundo día de Pesach se sacan igualmente dos Sifrei Torah. En el primero se lee la Perashá que comienza por Shor o Kebes. Esto es Perashá de Mor, o sea, en Vaikra, capítulo 22, verso 26 y capítulo 23. Y en el segundo, el mismo trozo de Maftir que el primer día. Se dice una Haftará diferente que comienza con Vayislach Amelech, segunda de Reyes, Melachim Bet, 23, 1 al 19 y 21, 25. Minjá de Yom Tov Pesach. Se comienza como todos los días, después de Ashrei se dice Uvad Letzion, medio Kadish, luego la Midá, la misma que se dice en el Shacharit, seguida de su Hazará, el Kadish Tik Kabal, Betzel Israel, Kadish Yeme Shelemar Rabá, Alenu Leshabeach. 2. Si Yom Tov cae en Shabbat, después de Uvad Letzion, se dice medio Kadish, se saca el Sefer Torah, en la cual se lee el primer trozo de la Perashá de la semana siguiente hasta Sheni, repartido en 3 Olim. Al final de la lectura no se dice Kadish, pero se recita seguidamente el Salmo Mizmor Shir Leyon Shabbat. Se vuelve el Sefer Torah al Ejal, se dice entonces medio Kadish y se sigue con la Amidá. Hol HaMoed de Pesach, Arbit. 1. Se empieza por el Salmo Odú, se reza como en los días laborales, con la diferencia que se intercala en cada Amidá. Después de Retze, Ya'ale Beyabó. Beyon Hag Amatzot, Hace Yom Mikra Kodesh Hace. En esta Amidá se empieza a decir Barejenu en vez de Barejalenu. Después de la Amidá se dice Kadish Tikkabal, Betzel Israel, el Omer, Kadish Yemesh Lemar Rabá,
Barejú alenu leshabeach. Puede variar entre todas las congregaciones, pero lo que siempre se hace es, se empieza con la cuenta del Omer y se añade ya Lebe Yabó, que es la porción especial de las festividades. 2. La primera noche de Hol HaMoed, la salida de Yom Tov, se dice en la Amida, Atajo Nanteno. Después de Arvid se recita la Abdalá. Esta Abdalá de salida de Yom Tov comprende dos verajot, Boré Peri a Gefen y Amabdil. Shacharit. Hasta la Amida incluida es la misma oración que los días laborales, con la diferencia de que se intercala Ya'aleh Yabó, que es la porción especial de las fiestas, en la Amida. Se recita luego el Alel, que no es completo. Se sacan 2 Sifrei Torah, a los cuales se llama a 4 personas en total, 3 al primer Sefer y 1 al segundo, el cual se lee el trozo de Maftir Beikraptem. Se dice luego medio Kadish, Musaf, que es el mismo de Yom Tov, que es para Shalosh Regalim, con la única diferencia que se suprime la mención de Yom Tov. Algunos se acostumbran después de la Hazara de Musaf, se dice Kadish Tikkabal, el Salmo Odú, Kadish Yeesh, el Emar Rabá, Kabe, Pituna Ketoret, Kadish al Israel, Barejú, Alenu de Shabeach. Perashot para 4 días de Hol HaMoed. El primer día de Hol HaMoed, se saca un primer Sefer Torah, la Parashá Kadeshli. Esto es en la Parashat Bo, en Shemot 13, del 1 al 16. En el segundo Sefer, en calidad de Maftir, la Parashat Beikrapten. Este trozo de Maftir, como dijimos, esto de Beikrapten es en Parashat Pinjas, en Bamidbar 26, del 15 al 25. Este trozo de Maftir es el mismo para todos los demás días de Hol HaMoed, así como para los 2 últimos días de Yom Tov. Segundo día, Perasha In Kesef, es Perashat Mishpatim, esto es en Shemot 22, 24 al 30 y 23 del 1 al 19. Tercer día, Perashat Pesoleja, esto es en Perashat Kitisa. Esto es en Shemot 34 del 1 al 26. Cuarto día, Perashat Bemidbar Sinai. Esto es en Perashat Be'alotcha, que esto es Bamidbar, capítulo 9, del verso 1 al 14. Esta distribución de Perashot solo se aplica si no hay Shabbat dentro de Hol HaMoed. De lo contrario, la Perashat Pesoleja es reservada al Shabbat de Hol HaMoed. Minja. Esta oración es similar a la de Minjá diaria, con la única diferencia de que se intercala Ya'aleh Yabó en la Amirá, y que después de la Amirá se recita el salmo de la fiesta, Betzet Israel. Arbit de las 2 noches del segundo Yom Tov, séptimo y octavo día de Pesaj. Se reza como en los 2 días del primer Yom Tov, pero no se dice Alel después de la Amirá. 2. En el Kiddush de las 2 noches del segundo Yom Tov no se dice Sheheyanu, por cuanto que este Yom Tov es la continuación de la fiesta de Pesaj. Shacharit de los días del segundo Yom Tov. Esta oración es idéntica a la de las 2 primeras días de Yom Tov, con la única diferencia de que no se recita el Alel completo. Y decimos Likro en vez de Likmor. Perashot de Haftarot. Primer día. En el primer Sefer Torah leemos Perashat Beshalach. Esto es en Shemot, capítulo 13, del verso 17 al verso 22, conteniendo el himno de la que conocemos como Shirat Hayam, el canto del mar, que celebra la travesía del Mar Rojo. En el segundo Sefer Torah leemos la Perashat del Maftir Beikrapten, que como dijimos es Bamidbar 25, Bamidbar 26, del 15 al 25. Haftarah, Vaidaber David. Segunda de Samuel, capítulo 22.
Segundo día, en el primer Sefer Torah, Perashá Kol Abejor. Esto es en Perashat Re, en Sefer Devarim, capítulo 16, del verso 1 al verso 17. En el segundo Sefer Torah, el mismo Maftir, se dice Beikraptem, esto es, ya dijimos, Bamidbar 26, 15 al 25, y la Haftará Ot Ayon Ben Nov Laamot. Esto es en Isaías capítulo 10, verso 34, verso 33 y 34. Y capítulo 11 y 12. Arbit de la salida de Pesaj. Se reza el arbit habitual de los días laborables, con la diferencia de que se intercala Atajon Antenu en la Amidá. Después de arbit se dice Abdalá sobre el vino, que comprende 2 verajot solamente, Boré Pri Agefen y Amadil Ben Kodesh Lejol. Si es la salida de Shabbat, se dice la Abdalá habitual con 4 verajot. Pesach Sheni. 1. El 14 del mes de Iyar es llamado Pesach Sheni, segundo Pesach. Efectivamente, en la época del templo, cuando se ofrecía el sacrificio de Pesach, el Korban Pesach, la Torá daba la posibilidad a toda persona que no había podido ofrecer el Korban Pesach a su tiempo, o sea, el 14 de Nisan, por la tarde, debido a un impedimento provocado por el estado de impureza o de alejamiento, podría reemplazarlo por un sacrificio que debía ofrecer un mes después, el 14 de Iyar, llamado Pesach Sheni, y que se celebraba también con la consumación de matzá y de maror. 2. Pesach Sheni no es considerado como un día de Yom Tov o de Hol HaMoed, pero puesto que en la época del Bet HaMikdash revestía del carácter de un día de fiesta para aquellos que aportaban el Korban Pesach, hoy esta fecha conserva su valor y es señalada por la supresión del Tajanún en las oraciones. 3. En Pesach Sheni se suele comer la matzá que sobró de Pesach en recuerdo al Korban Pesach que se consumía con la matzá.